Hola a todos y a todas. Bueno, voy a hacer el recorrido por las actividades de la semana. Sugiero que vean el videito que está más arriba en el blog, ¿sí? Porque les hice un repaso por todo lo que estuvimos viendo en este tiempo en prácticas del lenguaje, ¿sí? Así pueden trabajar mejor con las actividades de esta semana. Bien, la semana pasada comenzamos a trabajar con La sombrera de María Elena Walsh. Vamos a continuar trabajando con este cuento. Voy a dejar un link para que lo puedan leer o para que se los puedan leer. Sí, recuerden que la semana pasada se los leí, así que vamos a continuar trabajando con La sombrera. Bien, ahora lo que vamos a hacer es contar el cuento con dibujos. Yo les dejé una guía, ¿sí? Que dice, ¿cómo comienza el cuento? Bien, ¿cuál es el conflicto que se presenta y cómo se resuelve? Bien, todos los cuentos tienen distintas partes. El inicio, ¿sí? Pensemos en el lugar donde ocurre, los personajes que aparecen, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo? Y lo dibujo. El conflicto, que es el problema de este cuento, ¿sí? Recordemos en La sombrera que aparece alguien que quiere hacer algo con la sombrera, con este árbol que da sombreros. Entonces lo dibujo. ¿Y cómo se resuelve? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Bien. Entonces acá tenemos en dibujos las tres partes del cuento. Bien, el inicio, el conflicto y el desenlace, que es el final, que es cuando se resuelve, ¿sí? El problema del cuento. Bien, vuelvan a leerlo, así pueden hacer los dibujos si no lo recuerdan. Bien, bueno, ese es el punto 1. En dibujos cuento el cuento. El punto 2, ahora sí, vamos a contar con nuestras palabras lo que fuimos dibujando sobre el cuento. No hace falta que escriba todo el cuento, ¿sí? Sino que voy recordando y teniendo como guía los dibujos, ¿sí? Y voy escribiendo, ¿sí? ¿De qué se trata el cuento? Bien. Recuerden escribir una oración, termino con un punto, comienza otra, respetar el orden del cuaderno, ¿sí? Los renglones, no pasarse. Si termina el renglón, vuelvo al inicio del que sigue. Bien, entonces en el punto 2 voy a escribir, ¿sí? De qué se trata el cuento, respetando los momentos. Inicio, el conflicto, el desenlace. Bien, en el punto 3 dice, buscar en el cuento los adjetivos que se utilizan para describir a Platini y al árbol. Recuerden, ¿sí? Que Platini es un señor, bien, que viene por el árbol, bien, porque quiere comprarse un auto, una vaca, medio palacio y demás. En el cuento, ¿sí? Se lo nombra, se utilizan adjetivos para contar cómo es. Bien, entonces voy a anotar, ¿sí? Los adjetivos que se utilizan en el cuento, no cualquiera ni los que pensemos nosotros. Tengo que ir al cuento y escribir, ¿sí? ¿Qué adjetivo se utiliza para describir a Platini? Y lo mismo con el árbol. Y ojo acá, porque al principio, ¿sí? En el cuento, ¿sí? Se nombra el árbol de determinada manera. Dicen que es de una forma. Y después, con todo lo que le hace el señor Platini, los sirvientes y demás, el árbol está de otra forma. Entonces se utilizan otros adjetivos para describirlo. Vamos a anotar, bien, los adjetivos que se utilizan en el cuento en los diferentes momentos para describir al árbol. Bien, estén atentos, bien. Bueno, en el punto 4 dice, marca con rojo los sustantivos comunes y con verde los sustantivos propios de las siguientes oraciones. Bien, en el punto A dice, este árbol se llamaba sombrera y crecía en el bosque de Gulugú. Recuerden, bien, árbol es un sustantivo común, bien, yo estoy nombrando árbol, puede ser cualquier árbol, bien, pero después dice, se llamaba sombrera, entonces sombrera es el nombre de un árbol en particular, entonces es un sustantivo propio.
Ya no hablo de un árbol, sino que digo sombrera, es ese árbol. Lo mismo con bosque. Bosque, sustantivo común. Bien. Y Gulubú es el nombre de un bosque, el bosque del cuento. Entonces, Gulubú, sustantivo propio. Bien. El B dice, el señor Platini y todos sus sirvientes salieron corriendo detrás de sus sombreros, pero nunca los pudieron alcanzar. ¿Cuál será el sustantivo propio de esta oración? ¿El nombre de qué personaje? ¿Y cuáles serán los sustantivos comunes? Bien, objetos, por ejemplo, ¿sí? O determinadas maneras de nombrar a una persona, sin decir el nombre en particular. Bien, punto C, corrieron y corrieron y corrieron hasta llegar muy lejos del bosque de Bulbú y perderse en el desierto de Gilbí. Bien, ojo aquí que nombra dos lugares, ¿sí? Da el nombre de un bosque y de un desierto. Entonces, ¿cómo lo marcaríamos? ¿Como sustantivo común o como sustantivo propio? Bien, bueno. Acá hicimos un repasito de todo lo que es adjetivos y sustantivos propios y comunes. Y ahora vamos a trabajar, ¿sí? Con algo nuevo que yo ya lo mencioné en el video del principio y lo trabajamos en Zoom en la clase anterior, pero como no todos participaron, ¿sí? Y como lo vimos, ¿sí? A modo de introducción, lo dejamos aquí por escrito. Bien, el título es Los verbos, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos palabras que indican acciones, ¿sí? Que un personaje, que una persona, que un animal está haciendo algo, está realizando una acción, estoy hablando de un verbo. ¿Sí? Les doy ejemplos. Yo estoy hablando. ¿Sí? Hablar es un verbo. ¿Sí? Es una acción. ¿Qué está haciendo la señora? Está hablando. Bien. Estudiar, leer, escuchar, mirar, son todos verbos, ¿sí? Son acciones, acciones que realizamos, ¿bien? Entonces, aquí les dejamos en color, ¿sí? Distintos verbos, distintas acciones que hicieron los personajes en algún momento del cuento. Y ustedes tienen que completar los espacios vacíos. Entonces dice, cuando llegaba la primavera los vecinos, pipipi, los sombreros con suavidad. ¿Qué hacían los vecinos con los sombreros? ¿Sí? Se fijan las palabras a ver cuál corresponde a esta oración. Dice, las palabras son sopló, cortaban, atropelló, arrancar, gritó o comprar. ¿Cuál de estos verbos corresponde a esta oración? Si no me doy cuenta, vuelvo al cuento porque son oraciones que sacamos de la sombrera. El punto B dice, un día llegó el señor Platini y ¿qué hizo? A los vecinos. Y basta, todos estos sombreros son para mí. Bien, ¿cuál de los verbos utilizarían para completar esta oración? C. Platini quería 3 vacas, un auto y medio palacio. ¿Qué quería hacer Platini? Bien, el viento, ¿qué hizo el viento? ¿Qué acción realizó? Con todas sus fuerzas y ¿qué logró? Bien, voy completando y ahora sí les voy a leer lo que ya les comenté de forma oral. Todas las palabras que utilizaron para completar los espacios vacíos están indicando que los personajes están realizando una acción, ¿sí? Están haciendo algo. Comprar, cortar, elegir, gritar. Las palabras que utilizamos para nombrar acciones se llaman verbos. Bien. Punto 2 dice, piensen en aquellas acciones que realizan todos los días, ¿sí? O aquellas que les gusta mucho realizar. Escriban una lista de verbos. Pueden hacer una lista o también pueden escribir en forma de oración y marcar con color los verbos que vayan apareciendo. Yo puedo decir, por ejemplo, eh, todos los días me lavo los dientes. ¿Cuál es el verbo de esa oración? ¿Qué es lo que hago? Bien, también puedo escribir una lista y poner mirar, desayunar, pasear, bailar, ¿sí?
todas las acciones que hago todos los días o que me gustan hacer. ¿Bien? Piensen ustedes, ¿sí? Si no les sale, ¿sí?, de la nada, vayan anotando las cosas que hacen, ¿sí?, día a día, en orden. Piensen en un día normal, ¿sí?, de la vida de cada uno de ustedes y las cosas que van haciendo. Y me marcan con color los verbos, ¿sí? ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, me gusta mucho mirar películas. Mirar es el verbo. ¿Sí? Película sería sustantivo común. Así pueden también escribir oraciones. O todos los días hago tal cosa. Me gusta tal cosa. Me divierte hacer tal cosa. ¿Sí? Bueno, terminamos por aquí con la sombrera y con los verbos, los adjetivos, los sustantivos. Y vamos a la parte de para escribir mejor. Vamos a leer este cartelito, esta imagen, ¿sí? Y vamos a subrayar las palabras que terminan en ivo e iva. Bien, dice así: polideportivo, recreativo. Fíjense que todas las palabras que voy a leer terminan en ivo o iva, ¿sí? Y se escriben con corta. El cocodrilo dice: hoy tenemos que estar bien activos. Sí, con mucha iniciativa. Bien. Clases exclusivas. Bien. Todas las palabras, bien, terminaron en ivo o iva. Y se escriben con corta. Acá van a escribir la reglita. Las palabras que terminan en ivo, iva, se escriben con b corta. Y acá van a completar, ¿sí?, las palabras que terminan en ivo e iva. Una persona que comprende es muy, yo los ayudo, comprenden, ya terminan ustedes. Un señor que compite mucho, ¿cómo se le dice a las personas que son muy competitivas? Bien, y una persona que produce mucho es muy productiva. La terminan ustedes atendiendo la regla que acaban de completar, ¿sí? Del uso de la V corta. Esto es para ir incorporándolo y a la hora de escribir y que se nos presente alguna palabra, tener dudas, recordar estas reglitas que nos ayudan, ¿sí?, a no tener faltas de ortografía. Bueno, por aquí terminamos con práctica del lenguaje. Me mandan cualquier cosa si tienen dudas, si no se entendió y demás, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar con matemática. Bien, hasta ahora en matemática estuvimos viendo, ¿sí?, medidas de longitud. ¿Se acuerdan que se midieron? Que midieron distintos objetos, que midieron a distintos integrantes de la familia, ¿sí? Medimos el alto, el largo, el ancho. Ahora vamos a trabajar medidas de masa, ¿sí? Y entonces vamos a hablar de el peso, ¿sí? Voy a mostrarles una imagen, así puedo ir contándoles. Bien, cuando hablamos de medidas de masa, utilizamos, ¿sí?, unidad de medida, el kilogramo y el gramo. ¿Hay más? Sí, hay más, pero vamos a empezar por aquí. Vamos a diferenciarlas bien. Entonces, para calcular el peso, por ejemplo, en este caso, de un alimento, ¿sí?, yo voy a hablar en gramos o en kilogramos. El gramo, ¿sí?, lo vamos a utilizar para distintos objetos, alimentos, animales, ¿por qué no?, ¿sí?, que sean más livianos, ¿sí? Entonces, en este caso, una manzanita sola mide 35 gramos, ¿bien? Y una sandía, que es mucho más pesada, mide 2 kilogramos. Miren cómo se escribe. Paren, paren. Tenemos kilogramo, ¿sí?, para calcular, ¿sí?, pesos más pesados. Y el gramo, ¿sí?, vamos a medir objetos que sean más livianos. Entonces,
Por lo pronto vamos a utilizar con estas unidades de medida el kilogramo y el gramo, y lo importante es diferenciar que cuando hablo de gramo hablo de alimentos, animales, ¿por qué no? ¿Sí? Que sean más livianos, y para pesos más pesados voy a hablar en kilogramos. Ojo aquí. Yo tengo 1 kilogramo, ¿sí? Es igual a 1000 gramos, ¿sí? Entonces, 1 kilo es igual a 1000 gramos. Bien, esto es bien. Lo voy a borrar. Dice, seguimos midiendo, pero esta vez vamos a medir pesos. Ya no medimos más el largo, el ancho, el alto de un objeto. Ahora vamos a hablar de kilogramo y de gramo. Bien, dice, para medir pesos usamos habitualmente como medidas el kilogramo, y lo podemos escribir así, kg, para objetos pesados, y el gramo, la G solita, para objetos más livianos. Bien, pero ¿qué cosas podemos medir? Solamente medimos ¿qué cosas podemos pesar? ¿Solamente podemos pesar objetos? Bien, ¿o qué otras cosas podemos pesar? ¿Y qué instrumentos nos sirven para pesar? Porque para medir longitudes utilizamos la regla, el metro, el centímetro y demás. Ahora, para pesar, ¿qué utilizamos? ¿Sí? Y para todos los objetos o todas las cosas que me vayan comentando, ¿usamos lo mismo para calcular cuánto pesan? ¿Sí? Estas preguntitas, a ver qué opinan ustedes. ¿Qué cosas podemos pesar? ¿Qué instrumentos nos sirven para pesar? ¿Una regla me sirve para pesar? ¿Sí? Bien. Yo aquí no conseguí un instrumento, que no lo voy a decir, a ver qué me cuentan ustedes, ¿sí? Pero, por ejemplo, si no tengo ningún objeto, ¿sí? Y quiero saber cuánto pesa, muchas veces los productos, ¿sí? Nos dicen, si leemos bien, nos dicen cuánto pesan. En este caso, este paquete de yerba pesa 500 gramos. Bien, yo tengo 2 paquetes de 500, entonces 500 más 500, ¿sí? Me da 1000. ¿Y qué les había dicho? Que 1000 gramos es igual a 1 kilo. Entonces, si yo junto este más este, acá tengo 1 kilo de yerba, ¿sí? Porque 500 más 500 gramos, 1 kilo. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Ahora yo solamente estoy hablando, por ejemplo, de alimentos, pero habrá otras cosas que se pueden pesar. ¿Qué opinan? Bien, acá tienen que observar en el punto 2 estos productos y señalar con una X los que se pueden comprar por kilo. Bien, yo voy al almacén y pido 1 kilo de agua. Bien, voy al almacén y pido, o a la verdulería, ¿puedo pedir 1 kilo de manzanas? Bien. Si no imprimen esta imagen, pueden anotar en el cuaderno solamente los productos que se compran por kilo. Tengo carne, queso, pollo, harina, huevos, agua, aceite, unas galletitas, unos fideitos, una leche y unas manzanas. Bien, ¿cuáles de estos productos, sí, los puedo comprar por kilo? Bien, en el punto 3 te proponemos que busques en tu casa 5 envases de productos, como yo acá les mostré el paquete de yerba, y los ordenes del más pesado al más liviano. Bien, como dije, quizás no tenemos ningún instrumento para medir y para determinar el peso del producto. Entonces voy a fijarme los datos que me da, ¿sí? El paquete, ven ahí, 500 gramos. Entonces, buscan y se tienen que fijar cuánto pesa
y ordenarlos, del más pesado al más liviano. Anotar, dibujar el producto y anotar sus pesos. Así me doy cuenta, bien, qué hicieron. El punto 4 dice, encerrar la respuesta correcta. ¿Cuál pesa más de 1 kilogramo? Bien, ¿cuál será más pesado? ¿La manzana o la sandía? ¿Cuál pesa más que 1 kilogramo? Y en el otro dice, ¿cuál pesa menos? ¿Sí? ¿Cuál es menos pesado? ¿Cuál pesa menos que 1 kilogramo? Un zapallo y medio, porque hay 1,5, o un tomate. Bien, ¿cuál pesa menos que 1 kilogramo? Si tengo en casa también puedo comparar y quizás me doy cuenta, ¿sí? Bien. 4. Observa las cosas que tengas a tu alrededor y completa el cuadro. Entonces acá yo voy a elegir distintos objetos. Puedo utilizar, seguir utilizando productos, o sea, alimentos, o puedo elegir cosas que tenga alrededor en casa, ¿sí? Y ver, dice, ¿pesa más de 1 kilo o menos de 1 kilo? Bien. Entonces, si uso productos, ¿sí? No voy a ver lo que dice el paquete y primero voy a anotar lo que yo pienso y después lo puedo corroborar. Bien, pero por ejemplo, si acá anoto cama, mi cama pesa más de 1 kilo, no hace falta que la pese, ¿sí? Me doy cuenta. Bien, también nos podemos anotar a nosotros mismos, ¿pesamos más de 1 kilo o menos de 1 kilo? Ninguno de nosotros puede pesar menos de 1 kilo en este momento, ¿sí? Todos pesamos más de 1 kilo, no importa cuánto, simplemente más o menos de 1 kilo. Bien, y en el punto 5 dice, ordena según te parezca estos animales, del más liviano al más pesado. Bien, y luego investiga y anota cuánto pesan. Entonces, primero, como en el punto anterior, vamos a anotarlo según lo que nosotros pensemos, ¿sí? Lo mismo que acá. Anotamos los objetos y según lo que pensamos, ponemos una crucecita acá o una crucecita acá. Y acá es lo mismo. Lo voy a ordenar según lo que piense. A ver, ¿cuál es el animal más liviano? Bien, yo estaría entre la hormiga, el mosquito y la mariposa. ¿Cuál será más liviana? Bien, anoto. Y así voy anotando. Y después puedo investigar, ¿sí? Y anotar cuánto pesan realmente y corroborar si lo que yo pensaba, ¿sí? Corresponde con lo que realmente pesan los animales. Entonces, aquí terminamos con las actividades de matemática, ¿sí? Recuerden, estamos trabajando ahora con medidas de peso y las unidades de medida con las que empezamos a trabajar son el kilogramo y el gramo. Cuando hablo de kilogramo, estoy hablando, ¿sí? De objetos, por ejemplo, son pesados, y cuando hablo de gramos es una unidad menor al kilogramo, ¿sí? Y puedo determinar cuánto pesa, por ejemplo, un objeto que sea más livianito. Entonces, si tienen dudas, también me pueden escribir, igual lo vamos a seguir trabajando y desarrollando ya sea en Zoom o por aquí la semana que viene, ¿sí? Les mando un beso enorme y espero que les sirva este recorrido y que nos podamos encontrar por Zoom, ¿sí? Cualquier cosa, tienen mi mail y me escriben.